porque en ocasiones es bueno hablar de buenas películas mexicanas, tenemos Como agua para chocolate. Pero primero, sinopsis. Dos jóvenes locamente enamorados tienen que separarse por decisión de la madre de ella. Entre olores y sabores de la comida mexicana, el sufrimiento será enorme y largo. Personajes: Tita, Pedro, Mamá Elena, Dr. John Brown, Rosaura, Gertrudis, entre otros. Antes que nada, cabe mencionar que solamente voy a hablar de la película, puesto que la serie no la he visto. Después haremos un comparativo junto con el libro. Y pues bueno, esta historia habla sobre Tita, la cual nació unos años antes de la Revolución Mexicana. Además de ello, y para su suerte, nació en la cocina. Para su buena suerte, al poco tiempo fallece su padre y prácticamente es Nacha quien se encarga de la cocina, la que termina criando a Tita. Tita, en ese momento, pues digamos lo que comienza a crecer poco a poco con los olores y sabores, por lo que aprende a cocinar bastante bien. Recordando que Tita tiene dos hermanas mayores, Rosaura y Gertrudis, que por cierto, hay un rumor de que Gertrudis no es hija de su papá, sino que al parecer fue de otra persona o del amor de su vida de Mamá Elena. Ahora, el tiempo transcurre y pues digamos lo que ya son todas unas señoritas. Y aparece un personaje llamado Pedro. Pedro se enamora profundamente de Tita y va a pedir su mano para contraer matrimonio. Sin embargo, las circunstancias no se los van a permitir, puesto que, como costumbre o ya tradición familiar, al ser la hija menor de la familia, no puede contraer matrimonio, ya que su obligación es quedarse a cuidar a sus padres hasta que fallezcan. Sé que esto actualmente suena bastante ilógico, pero estamos hablando de los años de principios de 1900, por lo que las costumbres y tradiciones eran un poquito diferentes a lo que son hoy en día. Eso sí, a pesar de que viven, digamos lo que no en la ciudad como tal, sino en tierras apartadas en su propio rancho, aún a pesar de ello te reflejan bastante bien el tipo de vida de cómo se llevaba en ese momento. Lo mismo, por ejemplo, para conseguir médico, cómo le hacían. Entonces, creo que para mí suena bastante, o más bien se ve muy bien reflejada la época. Digo, yo no vivía en esos tiempos, pero en mis libros de texto así se veía. Lo que sí debemos de aceptar es un punto bastante marcado. Cuando yo la vi por primera vez, era una niña, ya estaba en la televisión, entonces creo que lo ves de una manera bastante diferente. Claro, no me dejaban ver ciertas escenas por obvias razones, pero creo que ahora que la volví a ver, me di cuenta de ese aspecto bastante marcado, y es la represión de prácticamente todos los personajes, y es que todos se tienen que aguantar sus sentimientos, sus deseos, sus emociones para complacer a otros o incluso a la misma sociedad en sí, o por cumplir una norma familiar y no quedar mal. Y es que no defiendo, pero por ejemplo, Mamá Elena fue la peor villana de todas y obviamente la odias y la detestas, pero una vez que fallece te das cuenta mediante Tita todo lo que se guardó y todo ese amor que ella tuvo que dejar para cumplir con las expectativas de la familia y casarse con alguien que digamos era bien visto por ellos o aceptado por ellos. Claro, ella bien pudo romper esas costumbres y tradiciones familiares y crear nuevas. Sin embargo, decidió continuar con ese legado familiar y pues como consecuencia tenemos a otras hijas reprimidas, menos Gertrudis. A Gertrudis le valió, quizá porque era de otro papá, no lo sabemos, pero en cambio Rosaura y Tita sí estaban bastante reprimidas en cuanto a sus deseos, emociones y todo lo que tenga que ver con ese ámbito. Y es que, por ejemplo, cuando a Tita no la
la dejan casar con Pedro, resulta ser que se les ocurre la genial idea, ¿verdad?, de que a mamá Elena dice, bueno, pues no te puedes casar con ella porque es la menor y me va a cuidar, pero tengo a mi hija 2 años más grande que es Rosaura, pues ahí por si quieres, ¿no? Y que no sé en qué carajo estaba pensando, agarra y dice que sí. Por lo tanto, pues ahí tenemos a Tita teniendo que aguantar todo eso, porque para colmo, mamá Elena se lo dice, ni vayas a hacer una escena, no se te ocurra llorar en la boda, no se te ocurra hacer esto, pero eso sí, Tita es la encargada del banquete, Tita es la encargada de siempre hacer de comer. ¿Qué es lo que pasa? Que Tita se termina expresando a través de la comida y sus deseos, sus emociones y su sentir lo va reflejando, tanto así que cuando comen de ciertos bocados pues terminan sintiendo o mucha tristeza o un deseo por querer satisfacer esa parte íntima. Que algo que debo de admitir es que se ve preciosa la comida, se ve divina. Eso sí, ya cuando nos damos cuenta que podemos llorar con lo que comemos, está un poquito canijo y dices, mejor nada más de lejitos veo esto. Y es que resulta ser que dentro de la represión está la negación a esa libertad de amar. Imagínense que ustedes, a pesar de que sea su cuerpo, no tengan ese derecho de amar o de querer a quien ustedes deseen, o que esas dos personas que se atraen no pueden estar juntas por el simple hecho de una costumbre familiar. Eso es algo que le pasa a Tita, y para colmo, Pedro se lo llega a decir, que se casó con su hermana para tener más cerca a Tita. Tita incluso se lo dice, me hubieras robado, y era algo muy común en esos tiempos, y bueno, creo que todavía algunos lo llegan a utilizar. Pero imagínense, lo más triste es el hecho de que Rosaura sabía que su hermana estaba enamorada de Pedro y ella sí acepta casarse con Pedro, ella sí acepta pues tener intimidad con Pedro, o sea, digamos lo que no les hace el paro, no, es como de Pedro es mío, haciendo que nuestros dos personajes principales se tengan que ver escondidas. Pero claro, mamá Elena se da cuenta de esta situación y dice, ¿cómo es posible que le estén fallando al sagrado matrimonio? Y entonces, pues, ¿qué es lo que se le ocurre? Que se vayan lejos, para dejar a Tita completamente sola. Y es que bueno, para acabarla, al parecer, Pedro y Rosaura habían tenido un hijo y Tita resultó ser como la tía quedadona que le toca cuidar al niño, que le toca hacer de comer. Y cuando se van, pues sí siente como ese vacío, porque ella pues lo estaba criando a ese bebé. Ahora, peor tantito, cuando se entera de que ese bebé ha fallecido, y si le sumamos con que Tita pues ya había tenido anteriormente la pérdida de Nacha, pues queda completamente mal, y ahí es algo que nos muestran bastante claro. Obviamente para la época pues es que está loca, sin embargo es una situación emocional que no se sabe canalizar de la manera adecuada, y todo gracias a la represión que representa su madre. En ese sentido pues termina yendo con el doctor, y pues bueno, el doctor se termina enamorando de Tita y Tita termina aceptando. Total, no sé cómo suene lo que voy a decir, y entiendo que Pedro era el amor de su vida, pero al final de cuentas desde un principio él decidió casarse con su hermana, él decidió hacer otro tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no permitir a Tita que se quedara con el doctor? Creo que hubiese sido lo más sano para ella, porque de cierta manera el doctor era lo más estable que había tenido en su vida, pero claro, en el corazón no se manda. Y es que para acabarla, pues mamá Elena fallece, y es una liberación para Tita como no tienen una idea, y creo que para todos, porque al final de cuentas ella siempre estaba oprimiendo y queriendo tener el control de la vida de todos, tanto así que después de eso vuelve Gertrudis. Entonces desde ahí nos damos una idea todo lo que pesaba esta persona. Y pues bueno, como ya no está mamá Elena, pues vuelven Pedro y Rosaura, y se ve cada vez más evidente el amor entre
entre estos dos. Aquí lo más curioso es cómo Tita es la que sigue esperando esa oportunidad para estar junto a Pedro, y de cierta forma Pedro también. Aquí la diferencia es que digamos lo que Pedro sí duerme acompañado y Tita no. Claro, Pedro digamos que con quien duerme acompañado no es de su agrado, entonces creo que le va mejor a Tita en ese sentido. Creo que hay otro punto que debemos de destacar bastante y es el egoísmo. El egoísmo, por ejemplo, de mamá Elena, por el hecho de decir como de es que yo viví de esta manera y ustedes también van a vivir de esta forma. Pedro también es egoísta hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque debido a sus celos, debido a varias cuestiones, pues sí hace también como que Tita de plano se aleje del doctor. Vamos a ser realistas, porque repito, Pedro ya había escogido casarse, Pedro ya había hecho de cierta forma una vida. Entonces, ¿como por qué entrometerse cuando empezamos a ver que Tita ya está estable emocionalmente hablando? Eso para mí sí es egoísmo. Y pues ni hablar de la Rosaura, ¿verdad? Porque esa fulanita de plano ni parece hermana de Tita. Desde aceptar casarse con el amor de la vida de su hermana hasta entrometerse y hacerle la vida medio imposible, perdón, pero eso es más que egoísta. Ahora pues bueno, el final, digamos lo que sí terminan juntos, pero no de la manera en la que todo mundo le gustaría que estuvieran. Digamos que se fueron a otro plano del amor. Así dejémoslo. Brillaron tanto, se complementaron de una manera extraordinaria que surgieron chispas de esa expresión de amor. Creo que como aprendizaje nos deja mucho esta cuestión de romper patrones familiares que no son sanos para la propia familia. Por ejemplo, en el caso de Mamá Elena, lo que ya había comentado, si a mí me prohibieron hacer esto y fui infeliz, ¿por qué yo también debo de prohibírselos a mis hijos para que sean igual de infelices que yo? Otro, pues no tener el control sobre tus hijos, sobre todo cuando ya están grandes. De por sí cuando son pequeños, pues poco a poco se le empieza a soltar para que haga sus propias cosas y se independice o se individualice. Y en este caso es tanto el control que sus hijos, o en este caso hijas, comienzan a sentir una represión tal que algunas enferman emocionalmente hablando. Y siendo realistas, creo que ahí la única que vivió como quiso, que se expresó, que lo sintió, fue Gertrudis. Independientemente de que medio mundo la señalara y dijera cosas de ella, la realidad es que esta mujer terminó haciendo lo que quiso y siendo feliz. Por estas razones, creo que para mí esta película se merece un 9 y subiendo hacia 9.5. La verdad es que sigue siendo de mis películas favoritas y se parece, o creo que es muy fiel al libro, más bien, pero al ser una película, sí lo considero que va bastante rápido, como que hay momentos en que hacen los cortes en las escenas para agilizar toda la historia. No le cambia en nada, pero pues quizá algo más suave en esos cortes haría una perfecta joya, aunque aún así sigue siendo una excelente película para ver y para reflexionar. Pero bueno, ¿hay alguna otra película de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios.